Esto es The Talk, una propuesta de La Hora Tica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica o a través de Simpe Móvil 8607-6470. Hoy conversamos con Jennifer León. Ella es investigadora del Estado de la Educación y amablemente nos dio este espacio para conversar sobre el más reciente informe 2025 del Estado de la Educación. Jennifer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por abrirnos este espacio y bienvenida a La Hora Tica. Muchas gracias a vos por el espacio y por darnos este chance de informar a la población sobre este tema. El placer es mío porque yo siempre que leo el estado de la educación, el estado de la nación, el estado de la justicia, todos los informes que salen de este programa y cuando entrevisté también a don Jorge, yo aprendo muchísimo cuando hablo con ustedes. Me parecen una institución muy, muy relevante para el país y espero que esto sirva para que la gente aprenda y para que la gente conozca más y nos informemos, que es el fin último de La Hora Tica, estar bien informados. Empecemos hablando sobre el estado de la educación. Para la gente que no sabe qué es, para la gente que no conoce este informe o este programa, cuéntenos un poquito de qué trata esto. Bueno, el informe Estado de la Educación es un informe, como vos lo mencionaste, más del programa Estado de la Nación, pero a diferencia de otros informes, este sí que tuvo como una solicitud expresa del presidente Abel Pacheco en su momento para que tuviéramos un informe sobre educación. Sí que habían investigaciones en las universidades y en otros institutos sobre el tema educativo, pero no había un diagnóstico consolidado para saber cómo estábamos en educación. Entonces se le solicita al programa Estado, al CONARE primero y luego al programa Estado de la Nación realizar este informe sobre educación y desde el 2005 venimos produciendo estos informes cada 2 años. Ya este es el número 10 que tenemos 20 años de producir investigación sobre educación en el país. Nuestro principal objetivo es generar información sobre cómo está la educación, pero además hacer propuestas específicas sobre lo que se puede hacer en política educativa y cada uno de los actores para mejorar la educación, ¿verdad? Es igual que el resto de los informes, tiene un diagnóstico, investigación diagnóstica, pero sí el informe Estado de la Educación tiene un llamado directo a ser propositivo y a generar recomendaciones. ¿Cuál es el impacto que puede tener un informe como este, todo el estudio, la investigación que ustedes hacen para las políticas públicas de Costa Rica? En realidad, los informes del Estado de la Nación no son vinculantes, es decir, no es un informe de la Contraloría que tienen que acatar directamente, ni siquiera es es un instrumento así expreso de política, pero sí que es un diagnóstico completo, creo que podríamos decir que es uno de los más completos que tiene el país en educación, y sirve para la toma de decisiones. Está pensado desde su diseño para alimentar la toma de decisiones. Y debo decir que a pesar de que no tiene este carácter vinculante, sí que hemos tenido algunos impactos de personas que administran la educación y que la gestionan, que han acogido algunas de nuestras recomendaciones y las han implementado. Recuerdo en algún momento hicimos una recomendación sobre calidad de la educación, fuimos y les preguntamos a los y las docentes y a los y las estudiantes qué era para ellos calidad. Y nosotros nos esperábamos aquellas respuestas así como, ¿verdad?, súper románticas de la educación, y lo que nos dijeron, calidad de la educación es tener buenos baños. Oh, wow. Buenos baños. Y entonces nos damos cuenta que los baños en muchos de los colegios, eso eran en zonas de alto riesgo del GAM, estaban terribles. Eran centros, además, focos de criminalidad, de inseguridad terribles. Y entonces dijimos, bueno, empecemos por lo mínimo, que son tener buenos baños. Y me acuerdo que en ese entonces generaron un conjunto de acciones para atacar esos problemas. Hemos hecho recomendaciones sobre la necesidad, por ejemplo, de impulsar más la lectura desde los primeros años de edad, el tema del preescolar, hacerlo obligatorio, y aunque no es directamente una idea del informe, porque el informe sí que agrupa un montón de investigadores y expertos, sí que se han acogido algunas de estas propuestas y, ¿verdad?, el ministro o la ministra de turno lo acoge y hace su propio diseño de la política, pero también se toman en cuenta las investigaciones del informe. Súper. ¿Cuáles años abarca particularmente este informe? Como lo hacemos cada 2 años, entonces abarcamos desde septiembre, por así decirlo, de 2023 okay, hasta
hasta mayo de este año lo que logramos recuperar en términos de estadísticas y de investigaciones. Hay que señalar que el informe, como es cada 2 años, tenemos un año de investigación completo y el otro año unos cuantos meses, porque el informe lleva un proceso grande de edición, entonces hay investigaciones que se cierran durante el año que está en medio de los 2 informes, y en ese año es que realizamos las investigaciones. Pero sí que tratamos de tenerlo lo más actualizado, y entonces podemos decir que llegamos hasta los primeros meses de este año 2025. Súper. Adentrémonos en este informe que para mí tiene bastante información. A ver, nos muestran avances, tal vez pocos, pero también nos muestran rezagos bastante importantes en la educación de Costa Rica. Si usted tuviera que resumir, digamos, los 3, 4 principales puntos que nos entrega este informe, ¿cuáles serían? Sí, tal vez quisiera devolverme un poquitito y recordar un poco el informe del 2023. Dijimos que el país estaba en una crisis, la peor crisis que habíamos experimentado mucho tiempo en el sistema educativo, y habíamos dicho que eso era crisis producto de, sí, la pandemia que aceleró muchos de los rezagos, pero teníamos un conjunto de problemas no resueltos en el país, que al no resolverlos a tiempo, la pandemia nos golpea y los acrecenta. Para este informe retomamos esta idea y decimos, bueno, ¿qué pasó con la crisis? Y lo que decimos es la crisis es más profunda y es persistente. No estamos lejos de salir de ahí. Y se agrega un nuevo factor, que es una gestión errática del sector educación, ¿verdad? Un conjunto de malas decisiones. Y entonces el informe tiene, podríamos decir, 3 mensajes. El primero es que hay un conjunto de malas decisiones desde la gestión de la educación que han profundizado los problemas que tenemos en educación, y además están vulnerando logros históricos que teníamos en país en educación, como el tema de la inversión. El segundo mensaje es un poco más propositivo, que dice, ok, estos logros que vulneramos acrecientan un conjunto de problemas no resueltos en educación, se están haciendo más grandes, pero es posible salir. Si los identificamos bien e identificamos las estrategias precisas para salir de esa crisis. Pero entonces es casi que la medida, ¿verdad? El problema con su medida específica. Y el tercer mensaje que yo diría que tiene este informe es que no partimos de cero, ¿verdad? No es cierto, esperanzador. Claro. ¿Verdad? Es cierto que tenemos un problema, estamos en crisis, pero tenemos con qué salir de ahí, ¿verdad? Tenemos un conjunto de fortalezas históricas que nos permiten, que son una plataforma y una buena base para empezar a diseñar la salida, ¿verdad? No es que tenemos que empezar como en otros países a graduar docentes de la universidad. Aquí prácticamente más del 90% de nuestros docentes están graduados de la universidad. Tenemos centros educativos en todo el país, ya tenemos diseñado un conjunto de programas para apoyar a las poblaciones más vulnerables. Entonces agarrémonos de ahí y empecemos a diseñar la salida. A diferencia del informe anterior, intentamos que tenga un corte mucho más esperanzador, ¿verdad? Sí, es cierto que seguimos en crisis, es cierto que está más profunda, pero empecemos a pensar cómo salir, y que esto además tiene mucho más importancia en este periodo donde vamos a iniciar un nuevo periodo electoral, y viene toda la discusión de campaña, ¿verdad?, sobre este tema. Yo voy a hacer un paréntesis. Yo tengo acá obviamente una serie de preguntas y cosas que a mí me parecen interesantes tocar, pero si algo se me va y usted quiere decirlo, porque yo no lo estoy diciendo, no lo estoy preguntando, siéntase en la libertad de decirme, mira, quiero agregar esto, lo voy a que hacer. Vos no lo estás tocando porque a mí también me enriquece esta conversación. Así que adelante. Acceso y cobertura, hablamos de eso un poquito. ¿Cómo está hoy el acceso y la cobertura de la educación en comparación de, no sé si 8 o 10 años atrás, y nos podemos ir tanto? ¿Cómo estamos ahí? Sí, este es uno de los temas en que mejor nos ha ido. Hemos ido mejorando la cobertura, casi que estamos en el, ¿verdad?, más por encima del 90%, casi que en todos los niveles, con además importantes ganancias en cerrar las brechas entre poblaciones de distintos ingresos, ¿verdad? Sobre todo cuando analizamos poblaciones de distinto clima educativo. ¿Qué es clima educativo? Pues básicamente el clima donde usted crece en el hogar, ¿verdad? Entonces un clima educativo bajo es cuando el promedio de las personas que viven en su hogar y son mayores de 18, entre todos hacemos un promedio de primaria o menos, digamos 6 años de escolaridad o menos. Y un clima educativo alto es cuando las papás y los que viven en el hogar mayores de 18 tienen secundaria o más, universitaria, ¿verdad? Usualmente la asistencia de las personas de clima educativo bajo es más alta que las de clima educativo bajo por un conjunto de razones, y lo que hemos ido haciendo es disminuyendo esa brecha, ¿verdad? Entonces eso es una buena noticia, y eso es producto de que
bueno, tenemos centros educativos en todo el país, pero además hemos hecho un conjunto de acciones expresas para aumentar la cobertura. Por ejemplo, en preescolar. Okay. ¿Verdad? En preescolar ya hemos hecho toda una campaña, el preescolar ahora es obligatorio, hasta hace unos años no lo era, abrimos colegios, ¿verdad? Y además apoyamos a los y las estudiantes para que vayan a la escuela. Entonces, eso ha ido aumentando. Tenemos cobertura en básicamente todo el país, sobre todo cobertura pública, y eso hay que señalarlo, es muy importante. El sistema educativo costarricense sigue siendo mayoritariamente público. Muy bien. ¿Verdad? Y además, donde hay escuelas públicas es en la zona donde además no es factible económicamente abrir una escuela privada. ¿Verdad? Una escuela privada. Claro. ¿Verdad? Porque entonces los ingresos no son suficientemente altos y ahí está el Estado con una escuela. Que para eso está el Estado. Para eso está el Estado, ¿verdad? Y para dar una educación de calidad. El tema es que en esto de la cobertura, si bien hemos avanzado en términos generales, cuando ponemos la lupa en algunas medidas específicas, notamos algunas desigualdades. Por ejemplo, en zonas urbanos-rurales, ¿verdad? Aunque la cobertura es alta, sí que se nos tiende a bajar un poquitito más en la zona rural, claro. ¿verdad? O la presencia, digamos, de ciertas modalidades, las escuelas indígenas, las escuelas unidocentes, ¿verdad? Que tienen algunas desigualdades respecto a sus pares en los otros temas. Y además hay que decirlo que en los últimos años hemos ido incrementando en algunas desigualdades, por ejemplo, la tecnológica. Claro. ¿Verdad? Y eso en la pandemia nos dejó en evidencia increíble. Porque sí que notamos que en el GAM teníamos mucho más acceso y en las zonas rurales, ¿verdad? Yo no sé si recuerdan este dato, pero no tienen por qué recordarlo, pero habíamos dicho que incluso en una casa hasta 4 personas compartían el mismo dispositivo. Y el mismo celular. Y era celular. Así es, exacto, recuerdo eso. ¿verdad? Sí. Entonces, ahí sí que hemos generado algunos desbalances. Y bueno, hay que decir que además en los últimos años, con el tema del financiamiento y los programas de equidad, también las becas, si reducimos becas, a quien afectamos directamente, ¿verdad? Las personas que tienen menores ingresos y que además necesitan esa ayuda para ir directamente a la escuela o al colegio. Ahora, uno escucha mucho, ahorita quiero meterme en la calidad de esa educación, ¿verdad? Que es otro tema completamente. Pero uno escucha mucho hablando sobre esta brecha, digamos, de que las personas que pueden pagar una educación privada la están pagando con mucho esfuerzo y demás, y las personas que no pueden pagar esa educación privada no se están quedando sin educación. Estoy entendiendo bien, es decir, sí están recibiendo educación. Sí, en general tienen el acceso y tienen la cobertura, digamos, eso sí que lo estamos logrando. Donde hay diferencias es cuando hilamos aquí en el tema de la calidad, ¿verdad? El tipo de recursos que tienen, las aulas que tienen, el acceso a servicios. Probablemente en las escuelas privadas no cierran la escuela porque no tienen electricidad o no tienen agua, ¿verdad? Entonces, en esas cuestiones sí que notamos algunas diferencias, pero debo decir que no es que la educación privada no se ha visto afectada por las crisis recientes. De hecho, tenemos evidencia que dice, pues bueno, aquí está afectando mucho el tema de los aprendizajes e incluso más que en los centros públicos, ¿verdad? Metámonos un poquito a hablar de eso, porque uno, digamos, de los temas críticos siempre ha sido el desempeño, ¿verdad? ¿Cómo están saliendo nuestros estudiantes? ¿Cómo están pasando de primero a segundo grado, de segundo a tercero y así sucesivamente? ¿Qué nos dice el informe de este desempeño de las personas estudiantes? Sí, y en esto también quiero devolverme un poquito al informe anterior. Este informe es como una continuación, ¿verdad? La segunda parte. Y lo que decimos es que ya nosotros habíamos dicho que teníamos una crisis de aprendizaje, venían muy bajos los resultados. El informe salió en 2023, donde habíamos quitado las pruebas de bachillerato, las pruebas FARO, apenas estábamos empezando a implementar las pruebas nacionales y lo que nos daba esta información son las pruebas internacionales, en este caso las pruebas PISA. En 2022 tenemos los últimos resultados y lo que nos dicen, tenemos el peor resultado desde que participamos en PISA, que fue en 2010, por ahí. 12 años después tenemos el peor resultado, en vez de ir mejorando, vamos bajando. Y lo que encontramos es que hicimos un estudio súper interesante, espero que les parezca interesante y no solo a mí. Hicimos un análisis de
de PISA, y PISA divide a los estudiantes en 6 niveles. Permiso, paréntesis, ¿qué es PISA? PISA. Nada más en 2 líneas. PISA es unas pruebas estandarizadas, quiere decir que se las hace a todo mundo parejo, a una muestra de estudiantes que hacen los países de la OCDE. Lo diseñan, lo traen, el país los adapta, no piensen que se trae así tal cual, el país hace todo un proceso de adaptación y se aplica a estudiantes de 15 años. ¿Verdad? Okay. PISA se centra en estudiantes de 15 años que pueden estar en 9º o en 10º, ¿verdad? Okay. Y estamos registrando el peor desempeño histórico. Desde que participamos, que es en 2010, ¿verdad? Okay. Y entonces, lo que hacemos es PISA agarra los puntajes y los divide en 6. Los más bajos, ¿verdad? Los primeros niveles son los más bajos, y lo que encontramos es que la mayoría de nuestros estudiantes, como 7 de cada 10, están en los primeros niveles. La diferencia de PISA de cualquier otro examen que ustedes hayan hecho en la escuela o en el colegio es que dice qué puede hacer usted con los conocimientos. Entonces mide habilidades directamente. Entonces, con esas habilidades que sabemos que tienen las más bajas en el nivel, nos devolvemos en nuestro currículum nacional y vemos dónde deberíamos haber adquirido esas habilidades. Okay. Y encontramos que eso pasó en primaria. Okay. Entonces, lo que encontramos es que nuestros estudiantes de 15 años, que ya están en 9º o 10º, tienen niveles de lectura y razonamiento matemático que corresponden a primaria. Casi que nos quedamos en las habilidades básicas y de ahí no avanzamos más. O sea, perdón, una persona que está en 10º año, a uno de salir, o sea, tiene 16 años, está teniendo el nivel de lectura, y matemática. Razonamiento matemático. De una persona de 10 años. 10 años. Por ahí. Tiene 16. Y tiene 16. Con el agravante que tiene 2, 3 años para salir del cole, que es muy difícil nivelar en ese poquito tiempo, y va a salir con estas deficientes a incorporarse o a la universidad o al mercado laboral. ¿Cómo llegó esa persona a 10º? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros vemos estos problemas de aprendizaje y los contrastamos con los niveles de aprobación, no coinciden. Claro. Tenemos aprobaciones realmente altas. Claro, pero entonces están regalando grados. De alguna manera, no estamos haciendo los controles de calidad suficiente. Y eso también lo estudiamos en el informe. Hicimos un análisis de las pruebas nacionales estandarizadas, que es la que usted hace en sexto, ¿verdad? En sexto de la escuela o en el último año de la secundaria. Y lo que encontramos es que son pruebas de muy baja calidad. Tiene todo el sentido. Si no tenemos el instrumento adecuado para medir esas pruebas, si no tenemos el instrumento adecuado para medir los aprendizajes, entonces no nos estamos dando cuenta que están mal, ¿verdad? Y de alguna manera estamos pasando a los y las estudiantes. Ojo, esto es muy importante porque además estamos certificando que los estudiantes saben algo cuando realmente no lo saben, ¿verdad? Y entonces estamos engañando a la persona y estamos engañándonos a nosotros mismos como país, diciendo que tenemos un conjunto de estudiantes que tienen estas habilidades cuando no es cierto. Y eso es responsabilidad del MEP. Esto es responsabilidad directa del MEP, que es donde ahorita se hacen estas pruebas, que no debería ser así, no siempre. Sí, porque entiendo que una de las propuestas es... no, pero esto es para docentes. Estaba leyendo como un criterio, como una institución evaluadora, digamos, independiente. Sí, ¿verdad? En realidad sí es. Sí es. La idea ahorita, dentro del MEP está la instancia que se encarga de hacer las pruebas, pero ellos mismos son los que nivelan, ellos mismos son los que se evalúan, ellos mismos son juez y parte. Entonces, una de las propuestas del informe es sacar el componente de evaluación, que sea una agencia autónoma que funcione de manera independiente del MEP, que genere estas pruebas, que genere los resultados, alimente la toma de decisiones del MEP, pero que además alimente directamente, por ejemplo, al Consejo Superior de Educación, que es el encargado de las políticas. A mí me encanta el montón de datos que nos tira este tipo de informes. Voy a leer nada más sobre esto de las pruebas PISA. Dice, entre el 2009 y 2022, las puntuaciones del estudiantado bajaron 6,32% en lectura, 5,87% en matemática y 4,42% en ciencias. Que son las 3 que mide PISA, ¿verdad? Hay otras en las que tal vez estemos peor y no lo sabemos. Pero es muy triste. Es muy triste. Es muy triste, Jennifer, porque estamos enviando a la gente, tanto a las universidades, si logran entrar, como al mercado laboral, sin conocimientos básicos. Y con un agravante, pues, más a nivel macro, ¿verdad? Mucho más amplio, que es que esto no es solo que usted va a agarrar un libro y no lo va a entender. Es que además, con la
proliferación de una información que hay en las redes sociales, la gente no está siendo capaz de identificar cuál información es falsa y cuál no. Claro. Cuál información te sirve para tomar esta decisión y cuál no. Claro. ¿Verdad? Estás leyendo un montón de información y además te acostumbras a leer en muy corto, ¿verdad? Y tomas decisiones a partir de eso, con todo lo que eso implica para el país y con todo lo que eso implica a nivel mundial, con todas las amenazas que tenemos para en una la democracia. Así es. Sí, que eso es otro tema, pero la gente es más propensa a las noticias falsas, al engaño y un montón de cosas que no vienen al caso ahorita, pero que sí son bastante importantes. Hablemos sobre la desigualdad, ¿verdad? El informe y como usted mencionaba ahora, nos tira brechas profundas, ¿verdad? En centros unidocentes, por ejemplo, zonas rurales, zonas indígenas. Esas brechas, ¿cuáles son las más preocupantes hoy? ¿Cómo nos afecta? Sí, tal vez retomar un poco lo que dije al inicio, que, ¿verdad? Aunque hemos logrado mejoras a nivel general, nos quedan siempre algunas modalidades, ¿verdad? Del sistema que incluso hemos llamado, por ejemplo, las cenicientas del sistema, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, en secundaria, todo lo que tiene que ver con educación de adultos, educación abierta, que son modalidades que están ahí por alguna razón, ¿verdad? Que es dar oportunidades a personas que están en diferentes situaciones de vida y que tengan una oportunidad adicional de ¿verdad? De tener una educación de calidad. En primaria también tenemos esas que usted menciona, las escuelas unidocentes, los centros indígenas, ¿verdad? Que tienen problemas de acceso, de infraestructura, ¿verdad? De disponibilidad, incluso, por ejemplo, en las zonas indígenas, de docentes que sean propios de su cultura, ¿verdad? Claro. Y de su entorno, que puedan además dar las lecciones de manera contextualizada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, al tener estas modalidades, abrimos la posibilidad de tener gran diversidad de estudiantes en todo el país, pero no estamos dotando de igual calidad los procesos de aprendizaje. Y ahí es donde el sistema, de alguna manera, reproduce las desigualdades del país en vez de compensarlas. Claro, las anima, Exacto, casi que las haces más grandes, ¿verdad? Y entonces, justamente, eso es lo que no queremos de un sistema público, ¿verdad? Claro. Básicamente gratuito, donde todo el mundo puede ingresar. Sí, el sistema público debería tener la misma educación en Cabagra que en Curridabat. Exactamente. Ajustándola a las realidades de cada persona y ¿verdad? Con todos los ajustes necesarios, pero sí asegurándonos que el nivel de calidad sea muy bueno. ¿Cómo se resuelve algo así o cómo se empieza a resolver eso? Pues yo creo que es una de las apuntes del informe es identificar exactamente cuáles son los problemas, ¿verdad? Y a partir de eso resolver. Las necesidades son muy variadas, ¿verdad? En algunos casos es infraestructura, en otros casos son plazas docentes, en otros casos requiere trabajar la formación del cuerpo docente, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo siempre... Pero eso es todo un tema, Eso ¿verdad? es un tema, sí. Eso es un tema que podemos hablar, pero lo que digo es que cada modalidad tiene una necesidad distinta y tenemos que evaluarla. Si es que decidimos este modelo donde todo el mundo va a la escuela, tenemos que asegurar, pero entonces las necesidades son distintas. Y es donde el informe ha insistido muchas veces en estrategias diferenciadas. Claro, ¿verdad? No se puede aplicar uno para todo. No se puede aplicar parejo, ¿verdad? Tenemos que identificar en cada modalidad cuáles son las necesidades y así resolverlas. ¿Qué papel juegan estos factores justamente socioeconómicos de género? No sé si lo estudian también el informe, si nos puede comentar un poco sobre eso en las oportunidades educativas de las personas. Sí, para esta edición no hicimos un análisis a profundidad de género, sí que tenemos siempre los indicadores, cuando los indicadores lo permite hacemos la desagregación, pero hicimos un análisis en el informe anterior sobre el tema de las desigualdades de género y encontramos que efectivamente, lo que decía, el sistema educativo de alguna manera reproduce estas desigualdades, que no es que nacen en el sistema educativo, están en la sociedad producto de un conjunto de estereotipos, de ideas que manejamos, pero de alguna manera las estamos reproduciendo. Encontramos, por ejemplo, en temas de género que estas desigualdades empiezan muy, muy temprano, casi que el preescolar, y lejos de desaparecer se empiezan a incrementar. Y tenemos los problemas que tenemos hoy, que es que queremos más mujeres en ingeniería, pero es que esto es muy difícil si las mujeres desde que están chiquititas piensan que es que son muy malas en matemática y nunca van a poder ser ingenieras, ¿verdad? Entonces, en este caso hicimos este análisis de hombres y mujeres porque así lo permite la desagregación de los datos, pero sí que encontramos que esto no es un tema como muy presente. Después
Entonces, las desigualdades socioeconómicas, eso sí lo hemos analizado bastantes veces en el informe. Hemos encontrado que sí, aunque tal vez las diferencias en cobertura no son tan grandes, sí hay una relación directa porque los estudiantes de ingresos más bajos requieren más apoyos por medio de becas, por medio de transportes, y recuerden que cuando cortamos la inversión, lo primero que cortamos son estos incentivos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hacemos mucho más vulnerables a esta población producto de estos recortes. Y en lo que les mencionaba, otra desigualdad muy grande es el tema de los climas educativos, ¿verdad? Que estos estudiantes de climas educativos altos, donde las personas en su hogar tienen de secundaria para arriba, tienen apoyos distintos, ¿verdad? Entonces ahí hacer una tarea no es mayor problema, ¿verdad? Si usted manda a leer un libro, probablemente al niño o a la niña la pongan a leer el libro. En otros estratos, ¿verdad? O en climas educativos bajos, mi jefa siempre dice, los padres y las madres están en operación frijoles, claro. Están ocupados en el día a día resolviendo temas de ingresos, y probablemente llegan muy tarde a la casa, claro. No pueden darles apoyos, y ahí es donde el centro educativo tiene que compensar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo compensamos? Bueno, más horas en la escuela, ¿verdad? Probablemente menos tareas y que todo lo resolvamos en la escuela, pero además hay que estar muy atentos a los apoyos que requieren esas personas estudiantes, ¿verdad? Que son muy específicos y que además determinan su futuro, ¿verdad? Y determinan su éxito en las trayectorias, porque no queremos estudiantes que se empiecen a quedar y se empiecen a frustrar y terminen saliendo del sistema educativo. Usted hablaba ahorita de la inversión, becas y demás, pero quiero hablar sobre la inversión y quiero dedicarle buen rato a esto porque me parece que el informe es bastante drástico, ¿verdad? Voy a leer lo que dice el informe. Inversión educativa en Costa Rica registra la mayor caída en los últimos 40 años. No es menor lo que está diciendo el informe y creo que ustedes siempre eligen muy bien las palabras que van a usar, ¿verdad? Y para querer comunicar lo que quieren comunicar, creo que hacen un buen trabajo en eso. Entre 2018 y 2023, la inversión total en educación cayó un 6% y la destinada a primaria, que es tan importante, se redujo un 14%. ¡Qué fuerte! O sea, qué fuerte esos datos. Y que además nos coloca en una situación que como país no queremos repetir, ¿verdad? Estamos casi que en los niveles que teníamos en los años 80 en inversión, ¿verdad? Y con tendencia a la baja, ¿verdad? Lo que se pronostica para los próximos presupuestos. Y en los años 80 que fue una crisis. En los años 80 que fue una crisis y que además todavía tenemos las consecuencias de esa crisis, ¿verdad? Toda esta generación que no pudo acceder a la educación, que se graduó, que salió, ¿verdad?, al mercado laboral sin los conocimientos necesarios y sin una titulación necesaria, y que se incorporó al mercado laboral a empleos de baja calificación. Y menos ingresos. Y menos ingresos, ¿verdad? Y mucho más problemas. Esto de climas educativos bajos, ¿verdad? Formamos hogares de climas educativos bajos con todo lo que eso implica, un círculo vicioso hacia abajo, ¿verdad? Entonces, para no repetir ese error, hicimos una reforma constitucional que decía hay que invertir el 8% en educación, ¿verdad? Primero dijimos el 6, después el 8, y lo pusimos como meta, nunca lo hemos llegado a cumplir, lo más cerca que hemos estado es en 2017, pero después de ese momento empezó a bajar, así, tendencia a la caída drástica, y eso es lo que tiene un impacto directo en la inversión por estudiante. Por ejemplo, en educación superior, en las universidades, la inversión retrocedió, es como si estuviéramos 20 años atrás, es demasiado grave esto que estamos viviendo, y el informe lo que dice no es solo un tema técnico y presupuestario, aquí hay una decisión política muy clara, y es que la inversión en educación se está utilizando como una variable de ajuste fiscal. De alguna manera la educación está absorbiendo todos los ajustes fiscales que ha tenido que hacer el país para sanear el tema de las finanzas públicas. ¿A partir de qué año? Es decir, porque cuando el informe abarca 2023, 2025, digamos, pero este dato me lo dan desde el 2018, a mí me genera esa duda, ¿por qué tiran el dato desde el 2018? ¿Qué pasa en 2018? ¿Por qué de 18 a 2023? ¿Por qué no de 18 a 2025? ¿Me explico? Porque recuerden que tenemos una reforma fiscal, ¿verdad? Y tenemos una norma técnica que es la regla fiscal. La regla fiscal. ¿Verdad? Que dice hasta dónde pueden crecer los presupuestos dependiendo de los niveles de deuda del país, y de ahí no podemos pasar. Todo bien.
El tema es que en educación, si ustedes ven los gráficos, tenemos el tope de la regla fiscal y el presupuesto de educación nunca llega a ese tope. No lo hemos permitido, crecer al máximo que podría crecer. Quiero intentar explicar esto por si la gente no lo entiende y no está viendo el gráfico, porque yo sí lo vi, sí se ve bien Yo lo clarito. tengo en la mente, claro, de memoria. A ver, digamos, lo que la regla fiscal es eso, es un límite que tiene el país para gasto, tanto de capital como corriente, ¿verdad? También, dependiendo del nivel de deuda que tenga el país. Sí. Gasto de capital podemos traducirlo, digamos, como a las inversiones. Y gasto corriente podríamos traducirlo a cosas que no son inversiones, agua, luz, salarios, ¿verdad? Tal vez en una casa piensen gastos de capital es remodelar la casa y gastos corrientes es pagar el día a día, Así ¿verdad? La comida y el agua, exacto. Así es. Entonces, lo que nos está tratando de decir el informe, o lo que nos dice el informe es que, por ejemplo, si en esa casa tuvimos permitido gastar 100,000 colones, gastamos en educación 70,000. Nunca ni siquiera estamos gastando 90,000. El máximo ni permitido, 95,000, exacto. ¿verdad? Espero que me hayan entendido, no sé si lo logré explicar bien, pero es eso. Ahora, usted nos dice que eso es una decisión política, ¿verdad? Explíqueme eso, ¿por qué? Sí, hay que entender que en esto hay como limitaciones técnicas, que sería esa regla que dice, bueno, de aquí no puede crecer, y ahí está bien, pero si usted no la deja llegar al máximo, quiere decir que de alguna manera le estás quitando a ese sector, educación, para ponerlo en otro sector, ¿verdad? Esa finalmente es la decisión política. ¿Dónde le quito para ponerle al otro? ¿Verdad? Le doy a uno más, gasto menos en electricidad, apago las luces más temprano y me compro más palomitas, no sé, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, eso sí que es una decisión política, donde usted pone la inversión, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, lo que el informe dice es, si está esta regla y permite el máximo, hay una decisión política de no invertirlo en educación y de invertirlo en otro lugar, ¿verdad? Y tal vez el informe es muy claro en esto, porque la inversión en educación a veces es muy difícil de entender los beneficios que esto tiene, porque se ven muy en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, la urgencia, ¿verdad? Me hace decir, bueno, no, yo quiero invertir ahora en seguridad. El tema es que si yo no invierto ahora en educación, va a tener que después invertir más en seguridad. El doble en seguridad. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde entran las decisiones políticas y las prioridades que tiene cada administración de acuerdo a cómo ajusta sus inversiones. Y el informe lo que dice, claro, recortar es muy fácil, recuperar es muy difícil. Claro. Y ahí es donde hicimos escenarios de inversión, cuánto tiempo nos tomaría, y en el peor escenario nos tomaría casi 20 años recuperar la inversión que teníamos en 2017, ni siquiera el 8% máximo. En 2017, casi 20 años, un montón de generaciones pasan en el medio con recortes en la educación. Sí, a ver, lo que ustedes están diciendo es, hey, si van a recortar por la regla fiscal, no me toquen educación. Ustedes no lo dicen, pero no sean tan cabrones. Es decir, no me recortes educación, que es algo tan importante. Recortar otros aspectos del país, del Estado, del funcionamiento de las instituciones públicas. No me recortes educación. Y además, no es solo una cuestión arbitraria decir no recortes en educación, porque así, ¿verdad? Queremos decir que la educación es muy importante. Es que la educación en el mundo, pero además en Costa Rica, siempre ha tenido un valor público muy importante. Costa Rica no tiene otra cosa que gente. O sea, Costa Rica lo que tiene para desarrollarse es gente. ¿Y cómo buscas mayor desarrollo si lo vemos en términos muy económicos? ¿Cómo recuperas mayor desarrollo en el país? Con el desarrollo de las personas. Sí, yo vengo diciendo hace unos meses que Costa Rica está viviendo de la renta, que por ejemplo, el trabajo en zonas francas, digamos, y en estos temas como de microprocesadores y todo este asunto, yo creo que estamos viviendo de la renta, porque va a llegar un momento, justamente por la falta de educación de las personas, en donde no vamos a poder suplir esa demanda de personal calificado que nos, valga la redundancia, que nos demandan las empresas internacionales para venir aquí a posicionarse. Porque una de las cosas que nosotros, la más grande creo yo, es el talento humano. Exacto, es el elemento diferenciador. Así es, es el talento humano. Y estamos viviendo de la renta y vamos a llegar a un punto, creo yo, si seguimos así, en donde no vamos a poder suplir esas necesidades y ahí sí nos va a llevar candanga. Exactamente. Y además,
El otro tema que son los aportes que tiene la educación, que son tal vez menos intangibles, son temas que ya hemos casi que tocado. El tema de la cohesión social, de la construcción del tejido social, cómo la gente entiende la importancia del ambiente, de cuidar el ambiente, cómo las personas entienden la importancia de vivir en democracia, que tiene los problemas que a ustedes se les puedan ocurrir, pero sigue siendo el mejor sistema de organización política y social que hay, con todas las falencias que tiene, ¿verdad? Y todos estos valores que tiene la sociedad costarricense se han ido inculcando a través de la educación por decisiones que tomamos en su momento que fueron además, ¿verdad? Muy disruptivas y visionarias en momentos en que otras naciones no estaban ni pensándolas, no la estaban ni viendo pasar, ¿verdad? Y Costa Rica decidió en ese momento invertir en educación y eso nos ha permitido tener la posición que tenemos en el mundo. Y ahora lo estamos desfinanciando casi que adrede, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el informe dice, bueno, recuerden que además la educación no es solo, ¿verdad? No es solo educar por educar, es que esto tiene un valor y tiene réditos directos en la sociedad y en la vida en sociedad. Sí, y a ver, Costa Rica tuvo un ajuste fiscal importante en 2018, ¿verdad? Tuvo una reforma fiscal que yo me voy a dar el derecho de decir absolutamente necesaria y que si no implementábamos esa reforma nos íbamos para un lugar bien, bien feo, ¿verdad? Pero la reforma se hace para que Costa Rica pueda tener más dinero, salir del hueco donde estaba financiero, fiscal, y pueda invertir justamente en estas cosas. Es que qué carajos, social, ¿verdad? O sea, porque de nada le sirve, por ejemplo, a este gobierno, y yo sé que ustedes no lo pueden decir, pero yo sí, de nada le sirve a este gobierno alardear tanto de sus números macroeconómicos si estás dejando a la gente sin comida o sin becas para estudiar. Es que sirve de muy poco entonces. Y además estás desfinanciando el futuro, ¿verdad? Del propio país. De alguna manera estás dejando estás sacrificando la inversión de largo plazo por unos ajustes de corto plazo. Y es ahí donde decimos no se vale. Pero que además de que hablar, que aquí estamos hablando como muy en macro, pero cada vez que desfinanciamos la educación tocamos directamente vidas, personas, ¿verdad? Que frustran sus sueños e ilusiones porque no tienen la educación que se requiere, ¿verdad? Y además de alguna manera los estamos engañando porque los estamos aprobando en el sistema educativo sin las habilidades que decimos que les vamos a dar, ¿verdad? El gasto de capital, dice el informe, eso significa infraestructura y equipamiento. Ojo, infraestructuras, es un gasto de capital, es una inversión. Se redujo en un 75%. 75%. Antes del 2018, representaba un 6,5% de todo el gasto educativo. ¿Okay? Ahora representa un 1,7%. Sí, y además recortamos estos gastos de capital, que son los que nos permiten recuperar toda la infraestructura, darle mantenimiento, etcétera, en una situación donde tenemos órdenes sanitarias en todo el país. Y estas órdenes sanitarias son lo que les mencionaba, escuelas o colegios que tienen dificultades para funcionar con normalidad, porque tienen problemas de agua, porque tienen problemas de electricidad, problemas de infraestructura, ¿verdad? Y entonces en estos centros educativos donde deberíamos tener así los mejores procesos de educación, tenemos estas instalaciones que además no son propicias para el aprendizaje, ¿verdad? Claro. Y además cabe señalar que ahí no solo es, ¿verdad? Que ya es mucho, que los estudiantes es donde llevan clases todos los días, un buen rato de sus vidas, pero también es donde trabajan nuestros docentes, ¿verdad? Y entonces les estamos casi que generando un ambiente de trabajo muy hostil. Justo ese es el problema de los recortes de inversión, ¿verdad? Que entonces vamos a tener, las cosas terminan rompiéndose por el hilo más flaco. Así es. ¿Verdad? Y entonces terminamos recortándole a los programas de equidad y en los bienes de capital donde ocupamos recuperar la inversión que, ¿verdad? Que lleva varios años de rezago en el sistema educativo. Termino este bloque de inversión con dos preguntas. La primera es, ¿por qué 8%? O sea, ¿tiene algún sustento técnico de dónde sale el 8%? ¿Es 8% del PIB? Para la gente que no sabe, Costa Rica hizo una reforma constitucional, o sea, está en nuestra constitución política que tenemos que invertir el 8% del PIB, del Producto Interno Bruto, en educación. Eso abarca desde preescolar hasta universidades.
¿Por qué 8%? ¿De dónde sale? Sí, eso es producto de un estudio que se hizo en su momento, donde se justificó porque un 8% del PIB, ya estábamos en cerca de un 6%, ¿verdad? Y se hizo un análisis de las necesidades que tenía el sector y además de los países que tenían un nivel de desarrollo humano similar al de Costa Rica, y entonces se estableció la meta del 8%, ¿verdad? Que no es un número antojadizo, sí se hizo la justificación en su momento, y además tiene que cumplirse, como usted mencionaba, porque está en la Constitución, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, eso es un tema que tal vez no mencioné, la regla fiscal, la reforma, eso está en una ley, uh-huh, ¿verdad? Y por encima de la ley está la Constitución. Y de alguna manera estamos cumpliendo la ley pasándole por encima a la Constitución, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay limitaciones prácticas para cumplirla, pero entonces sí que, aunque no se pueda cumplir hoy, deberíamos tener una senda de ir avanzando hacia ahí, no hacia el lado contrario, que es hacia abajo, ¿verdad? Hoy está justificado el 8%, es decir, más allá del estudio que se hizo en su momento, hoy deberíamos invertir si el 8 o con el 7 no la jugamos o con el 6 o deberíamos más bien estar invirtiendo un 9. Bueno, de hecho hicimos un capítulo completo sobre el tema de financiamiento y entonces identificamos algunas metas con expertos y técnicos en educación, identificamos 4 pilares en los que se puede invertir y calculamos cuánto nos costaría invertirlo todo. Obviamente va creciendo gradualmente, pero no llegamos ni al 1%, digamos, en esas metas específicas. Obviamente hay un montón más, pero si juntamos todas y juntamos todos los escenarios con un 1%, nos alcanza para esas que son las urgentes, ¿verdad? Okay. Entonces si logramos el 8, podríamos mejorar en un montón de temas en los que estamos atrasados, por ejemplo, en temas de tecnología, en temas de capacitación, ¿verdad? En temas de ambientes de aprendizaje propicios, etcétera, ¿verdad? Entonces es como recuperamos los mínimos en estos pilares y hicimos una estimación. Al principio requeriríamos como un 0.34% adicional. Al principio sí que es un fuerte golpe, pero luego se estabiliza. Okay. Entonces el informe lo que dice, hay maneras de irlo recuperando poco a poco y jugando con esta norma del 8%, uh-huh, podemos hacer bastante más en inversión. Cierro con este bloque con esto. Invertir, está bien. Digamos que mañana podemos sacar el 8% e invertirlo. ¿En qué? O sea, ¿dónde metemos la plata para que no se desperdicie y para que no esté mal gastada o invertida? Sí, aquí hay varios temas y el informe lo señala. Temas de programas de equidad, calidad del cuerpo docente, calidad de los aprendizajes, todo lo que tiene que ver con infraestructura, ¿verdad? El informe tiene 4 pilares grandes y a cada uno le definimos metas, ¿verdad? Como para que no digan, ay, no, pero es que eso es muy difícil. No, uh-huh. Nosotros hicimos esta tarea como para mostrar que es posible hacer los costeos necesarios. Y establecimos 4 pilares, y a cada pilar le establecimos metas y cuánto se debe invertir adicional por año y cómo vamos a ir alcanzando estas metas. Por ejemplo, me acuerdo una de las metas es llegar a 1000 en las escuelas de currículum completo, que son estas escuelas que se parecen mucho a las escuelas privadas, que van de 7 de la mañana a 2 de la tarde, llevan todas las materias, llevan música, física, ¿verdad? Artes, etcétera. Pero son públicas. Son públicas, uh-huh, llevan todo el currículum, ¿verdad? Solo que van más horas y entonces los estudiantes pasan más tiempo ahí. Entonces llegar a 1000, ni siquiera todas, porque son como 5000, ¿verdad? Uh-huh. Llegar a 1000, ¿cuánto nos costaría? Entonces ahí hicimos las estimaciones necesarias, el tema de las órdenes sanitarias también lo estimamos en el informe. Resolver todos esos centros. Esos que son como urgentes, ¿verdad? Uh-huh. Salgamos de este tema, ¿verdad? Saquemos como lo urgente, porque lo primero que tenemos que hacer es ir viendo cómo salimos de esta crisis, ¿verdad? Porque en los últimos años como que, imagínense que estamos en arenas movedizas y cada vez que nos movemos lo que hacemos es hundirnos más. Esa no es la idea, es como ir saliendo de esa crisis cuando ya tenemos el mínimo minimorum, que es de calidad, cómo avanzamos hacia los temas más, ¿verdad? Uh-huh. más específicos de tecnología, etcétera. Hablemos del cuerpo docente, que sí, es tan importante en este país. El MEP es la institución más grande que tiene Costa Rica y me atrevería a decir que Centroamérica, sí, pero, es uno de los más grandes. Pero es gigante, es gigante. Y ¿cómo podemos hacer para tener mejores docentes más preparados y que enseñen mejor? Sí, el informe siempre apunta a este tema a los docentes en las distintas ediciones. Tenemos clarísimo
que el cuerpo docente es el corazón del proceso educativo. Son importantísimos y aquí hay que hacer una aclaración que siempre me gusta hacer. No es que digamos que todo es culpa de ellos y que todo les toca a ellos, así no es. Pero entendemos que sin ellos esto no se mueve, ¿verdad? Y entonces el informe ha hecho distintas aproximaciones y hay varias recomendaciones. La primera es apuntarle a la formación inicial, lo que pasa en la universidad, ¿verdad? Hay que mejorar la formación inicial y aquí hay distintos frentes. Por ejemplo, en primaria nuestros docentes se forman como docentes generales, usted se gradúa como docente, pero no se gradúa como docente español, docente de matemática, entonces usted tiene una formación muy general. Entonces, una de las aristas es apuntarle a las didácticas específicas. Pero voy a hacer una pausa ahí, Jennifer, o sea, y esto me sorprende. Mi mamá es una maestra ya pensionada. Toda su vida fue maestra en la escuela Joaquín García Monge de Desamparados. Joaquín García Monge de Desamparados. Y usted me está hablando a mí de que hoy todavía está pasando lo que mi mamá hacía. Que mi mamá enseñaba matemática, ciencias, español y estudios sociales. Sí, con un agravante, que es que ahora ya cambiamos los programas de estudio, ¿verdad? Todo bien, pero ella lo hacía hace 40 años. ¿Cómo es posible que hoy una misma persona siga enseñando matemática, estudios sociales, ciencias o español? Sí, hay unas escuelas que dividen, por ejemplo, hay, ¿verdad? Un docente se encarga de 2 materias y otro se encarga de otras 2, pero básicamente la formación que reciben es general, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos unos programas de estudio que son muy buenos, pero que no implementamos, y entonces ahí es donde vienen los agravantes, porque entonces tenés que manejar ¿verdad? El menudo de cada una de las asignaturas. Entonces hay que enseñar matemáticas de una forma, hay que enseñar comprensión lectora de otra forma, y entonces, ¿verdad? Hay que tener como más expertise en esa área. Podemos resolverlo desde la formación inicial, y también podemos compensarlo de alguna forma en capacitación. Ahí hay un tema, la formación inicial. Y además hay que recordar que aquí tenemos universidades de todo tipo y de todo tipo de calidad y de todo lo que usted se puede imaginar. El problema es que buenos y malos docentes se gradúan, buenos y malos docentes ingresan al MEP. Tenemos que hacer un filtro, ¿verdad? Y el filtro tiene que venir de quien contrata. Claro. ¿Verdad? Mientras cambiamos a las personas, la formación, que hay toda una estructura, hay un marco de calificaciones, hay un marco para las carreras y todo con estándares mínimos de calidad. Si mientras eso pasa, yo tengo que filtrar. Si yo soy el que contrato, yo tengo que filtrar. ¿Y MEP no está filtrando? No, porque tenemos una ley de ¿verdad? Una prueba de idoneidad que debería aplicarse a los docentes y todavía estamos en veremos y al día de hoy no la estamos aplicando, ¿verdad? Porque no están listos los instrumentos. ¿Hace cuánto se aprobó esa ley? Creo que en 2020, no, 2018, yo creo por ahí también, 2017, 2018, por ahí. Imagínese, ¿verdad? Y le apuesto mi aguinaldo de que las personas responsables siguen sentadas en sus puestos. El problema es que aprobamos la ley, pero no movimos de igual manera, ¿verdad? Lo que tenía que pasar en la práctica, que era tener un examen listo, ¿verdad? Y estamos renunciando a esa posibilidad de filtrar la calidad de quienes contratamos. Pero ¿verdad? Eso es el MEP. Eso es el MEP, porque el que contrata mayoritariamente es el MEP. O sea, entonces, el MEP está contratando a quien sea. Sí, no literal, pero... Claro, ¿verdad? Con un conjunto de atestados que en realidad no nos miden ese nivel de expertise que quisiéramos. Ahí está, formación inicial. El segundo tema es el tema de la capacitación. Ahí tenemos otro embrollo porque además tenemos la capacitación es la que ya la gente que está contratada, ¿cómo la actualizamos? ¿Verdad? Y entonces ahí tenemos un problema porque hay una ley que dice que usted no puede sacar al docente del centro educativo, pero además no le puede suspender clases a los y las estudiantes. Entonces, ¿a qué horas, verdad? Capacitamos a todo este cuerpo docente, que además son un montón, como usted mencionaba. Entonces, ahí hay temas que resolver. Yo creo que hay gente que tiene como ideas muy ingeniosas, pero sí que hay que resolverlo. Y el otro tema que yo diría, bueno, hay 2 grandes temas. Uno es el tiempo de clases. Ok. Ahí estamos perdiendo muchas oportunidades. Se suspenden clases casi que por cualquier motivo, ¿verdad? Porque hay ensayo la banda, porque tienen que ensayar para el Festival de las Artes, porque hay reunión de personal, porque hay congresos de no sé qué, porque, ¿verdad? Más las incapacidades normales que tiene el cuerpo docente. Y mientras todo eso, se pierden lecciones.
Lo cual es un poco contradictorio porque además tenemos una ley que dice que usted no puede suspender el servicio educativo. Qué frustrante. ¿Verdad? Entonces, ahí hay una suspensión grande. Pero además, los y las docentes están muy recargados de tareas administrativas y a veces tienen grupos demasiado grandes. Entonces, el tiempo efectivo, así como en un partido, ¿verdad? Es casi que del 50%. Es como si nosotros habíamos hecho un estudio en secundaria y lo que hemos encontrado es que, no sé, la cantidad de lecciones que se dan en un año se daba prácticamente la mitad. Entonces, cuando llegábamos a noveno, teníamos casi que 3 años perdidos. O sea, claro, era una cosa terrible. Claro. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que resolver. Y eso, la buena noticia es que tampoco requiere mayor inversión, porque de verdad la gente me puede decir, no, ¿cómo hacemos? Si estamos recortando inversión, ¿cómo mejoramos esto? No hay plata. Bueno, ahí hay un tema que se puede resolver sin mucha inversión. Ajustemos los calendarios escolares, coordinémoslo mejor, hagamos ajustes en los tamaños de los grupos. Hay cosas que se pueden hacer. Ahora, pero por ejemplo, este tema del tiempo efectivo y de las tareas administrativas que tienen que hacer las y los docentes. La forma de resolver eso, por ejemplo, es quitándole esas tareas administrativas. Reduciéndolas, sí. Está bien, pero ¿a quién se las damos? Es decir, ¿quién las hace? Pues hay un personal de apoyo administrativo que puede hacer esto y además podemos implementar herramientas más eficientes. ¿Cómo es posible que en este año 2025 el MEP no tiene... tecnología? No, y no tiene un expediente electrónico. Todo sigue siendo... No tenemos expedientes de estudiantes. Nosotros, los seguimientos que hacemos, los hacemos con muestras y esto, porque nosotros no tenemos un expediente que consultar desde que la persona entra a preescolar hasta que sale del colegio. Eso no existe. Un expediente digital. Ajá, no existe. Y entonces, muchas de las tareas que los docentes tienen que hacer no están automatizadas. Todavía se escriben en papel. Quita un montón de tiempo. ¿Verdad? Además hay que implementar protocolos y los docentes están cargadísimos de un montón de cosas. Informes. Y entonces no los tenemos en lo que queremos tenerlos, en lo sustantivo, ¿verdad? Dando las clases, diseñando clases creativas, viendo cómo implementamos la tecnología, cómo introducimos la inteligencia artificial de manera segura, ¿verdad? Todas esas cuestiones. Y el tercer elemento que ya más o menos lo mencioné son las condiciones. ¿Dónde están trabajando nuestros y nuestras docentes? ¿Qué tipo de aulas tenemos? Ya nosotros hemos hecho investigaciones sobre este tema. Aulas sin luz, calientes o demasiado frías, ¿verdad? Todos los extremos, sin las condiciones adecuadas, a veces sin un pizarrón adecuado, sin tecnología, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto, exijamos, porque nosotros queremos procesos de calidad, pero si exigimos, tenemos que darles también las condiciones adecuadas, y eso implica inmobiliario, implica capacitación, implica acompañamiento, porque están completamente solos, están trabajando completamente solos y algunos casi que con las uñas. Estoy intentando, sinceramente, porque nos quedan 10 minutos de entrevista, estoy intentando cerrar de forma esperanzadora, porque todo esto a mí me frustra mucho y no exagero cuando digo como que me carga, es decir, porque es muy jodido y es algo bastante difícil de resolver. 3 acciones inmediatas que podríamos tomar como las 3 más urgentes y realizables, ¿verdad? Realizables, que puede ejecutar el país y que le podemos exigir a la administración que viene, porque usted mencionaba ahora al principio que vienen elecciones y estamos a nada de elegir nuevas autoridades, tanto legislativas como del Poder Ejecutivo. Yo ya tiré la toalla con en cuestión de educación, o sea, no, para nada sirvió. Además no ¿verdad? Tiene tiempo ya. Sí, también. No tiene tiempo. ¿Qué le debemos exigir a la gente que viene a postularse, verdad? ¿Y cuáles acciones inmediatas podrían darnos o podríamos implementar como país? Sí, bueno, yo creo que podríamos apuntar a 3 cosas principales. La inversión es central, ¿verdad? Siempre decimos, no se puede hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? No podemos pretender tener una educación de primer mundo con presupuestos que no son, ¿verdad?, ni de tercer mundo. Ahí hay que hacerlo gradual, de manera ordenada, con metas muy claras, porque tampoco se trata de dar cheques en blanco, no es que les vamos a decir, tome, ve a ver qué los hace, no, tenemos que tener metas como país claras en qué vamos a invertir, con un plan claro, ese es el primero. El segundo es el tema de los bajos aprendizajes, y aquí se ligan varias cosas, es entender que tenemos bajos aprendizajes y que hay que ver cómo lo resolvemos ya. Porque si no, lo que se nos está pasando son generaciones enteras en el sistema. Y aquí hay que nivelar, ¿verdad? Y además
implementar procesos de capacitación muy claros apuntando a temas así básicos, lectura y razonamiento matemático. Y si tenemos que escoger solo uno, apunte a lectura, ¿verdad? Recuperemos el rezago en lectura y aquí el informe tiene un montón de información en este tema. Y el otro tema es el tema de la rectoría, la gestión del MEP, ¿verdad? Y aquí hay dos temas principales, el tema del MEP como ente y el tema del Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Aquí hay toda una investigación del informe que dice, bueno, estas dos cosas están muy mezcladas porque además el Consejo depende directamente del ministro y ya le tiene que pedir cuentas al ministro, él mismo se pide cuentas, ¿verdad? Y además no tiene autonomía. Tenemos un ente diseñado para llevar el pulso de la política educativa. Y no está funcionando así, ¿verdad? Lo creamos, ¿verdad? Lo creamos en la ley y le creamos casi que su propia kriptonita, ¿verdad? Claro. Es como, le creamos la figura, pero además le pusimos una conformación en la que no tiene potestad ni autonomía. Así es. Y entonces no podemos vigilar este tema de cómo se están cumpliendo las políticas públicas. Voy a meter un gol y voy a agregar una más. Y es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Y aquí es muy importante como ciudadanos cómo fiscalizamos la calidad de la educación, ¿verdad? Porque no nos podemos contentar porque los y las estudiantes estén pasando, claro, ¿verdad? Tenemos que fijarnos qué está pasando, están aprendiendo, claro, y de alguna manera exigir a los centros educativos que estén dando una educación de calidad, ¿verdad? Asegurarnos que nuestros y nuestras estudiantes estén realmente aprendiendo. Y eso es muy fácil, pónganlos a leer en voz alta y van a ver si están aprendiendo o no y vayan directamente. No permitamos que se suspendan tantas clases. Esos son controles pequeños que podemos hacer desde los hogares para mejorar la calidad del sistema. Yo voy a meter un gol más y aquí estoy seguro que me voy a echar alguna gente encima, pero es la evaluación docente. Es decir, a mí me molesta mucho el régimen de empleo público que había antes en nuestro país. Creo que con la nueva ley, que tiene sus deficiencias y lo podemos aceptar, pero creo que con la nueva ley hay algunas cosas que cambian para bien, pero a mí sí me molesta mucho eso de que un docente que sale mal evaluado o que la misma evaluación lo hace su compañero de oficina o su compañero, ¿verdad?, con el que va a tomar café todos los días, le hace la misma evaluación y sale perfecto y la educación está por el suelo. Entonces algo no calza ahí, o sea, no estamos evaluando bien a los docentes, ¿verdad? Porque si todos salen con nota perfecta y se ganan todos los pluses por esas evaluaciones, pero la educación está por el suelo, algo no está calzando ahí. Y yo sí creo que la evaluación docente es un tema que hay que revisar. Y ese es el gol que yo quería meter. ¿Dónde pueden encontrar la gente el informe? Si alguien lo quiere descargar, ya está publicado. ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, el informe completo está disponible en la página web del Estado de la Nación, es estadonacion.or.cr, y lo pueden descargar completo. Y además si están interesados, están las investigaciones completas, porque nosotros hacemos una síntesis, hay indicadores, en nuestras redes hay mucho material que nosotros intentamos también digerir para que las personas puedan acceder de manera mucho más sencilla. Súper. Jennifer, muchísimas gracias. Casi una hora de conversación riquísima donde yo aprendí mucho. Ojalá la gente haya aprendido también bastante. Gracias por sacar este tiempito. Yo sé que han estado con un montón de cosas, pero lo agradezco mucho. No, gracias a ustedes, de verdad. A la gente que nos ve y que nos escucha, recuerden que La Hora Tica sobrevive únicamente por los aportes financieros que ustedes dan. Somos un medio independiente y queremos mantenernos de esa forma. www.patreon.com, eso es patreon.com/La Hora Tica, o pueden ayudarnos tan fácil como un simple móvil 8607-6470. Gracias, Jennifer, y nos escuchamos la próxima vez. Que estén bien. Esto es The Talk, una propuesta de La Hora Tica para tener conversaciones profundas sobre temas que nos importan. Somos un medio de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica o a través de Simpe Móvil 8607-6470.